Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, y bienvenidos a un capítulo más de los chamanes, del chamanismo, poder, curación, mística, y hoy vamos a viajar de nuevo con Jacobo Greenberg a una mujer fascinante llamada Doña Pachita. De Doña Pachita voy a hacer igual que con Don Lucio de Morelos, 2 audiovídeos. El primero tiene que ver con una explicación, el segundo en detalle. Vamos a entrar en su biografía, en sus técnicas de curación, lo que pasaba, lo que se vivió, lo que alguna gente vivió ahí en directo, que es de verdad fascinante. Hace unos días viajamos con los Pastores del Tiempo, con Don Lucio de Morelos, en un viaje increíble. Vamos a continúo con los mundos chamánicos con Doña Pachita. Me fascina México, literalmente me fascina México. Dicho esto, comenzamos con el concepto de realidad de Doña Pachita. Pachita, considerada que además del mundo cotidiano, del que era partícipe, esto ya es común a los dos, a Don Lucio de Morelos y a Doña Pachita, la cotidianidad. Aquí hablamos muchas veces de que la gran meditación, la meditación por excelencia, está en lo cotidiano. Pachita consideraba que además del mundo cotidiano del que era partícipe, existían realidades alternativas en las que convivían seres que tenían mayor poder y capacidad de modificación de eventos que los seres humanos. A estos seres Pachita los llamaba protectores y manifestaba tener uno propio, afirmando que la mayor parte de los seres que compartían su trabajo también adquirían por tal hecho un protector o guía espiritual. Esta concepción de la realidad no puede ser reducida a un solo nivel, sino considerada más bien en varios niveles, ocupados y vividos por diferentes seres. Así, Cuauhtémoc, como habitante del mundo espiritual, y según esta concepción, vivía en compañía de otros seres de la misma categoría energética, según Pachita, con los que laboraba y realizaba diferentes operaciones, entre las cuales estaban las quirúrgicas, utilizando como medio el cuerpo de Pachita. En otro nivel de realidad, estos seres espirituales eran a su vez comandados por seres de otra categoría más cercana a los que Cuauhtémoc denominaba el Padre Supremo o Dios. En muchas ocasiones, durante las operaciones quirúrgicas, cuando el cuerpo de Pachita era ocupado por Cuauhtémoc, él se despedía de sus colaboradores para ir a consultar al Padre sobre las decisiones a tomar o sobre qué maniobras hacer con sus enfermos. Cuauhtémoc decía, literalmente, que iba a preguntarle al Padre y que regresaría después de recibir instrucciones. En el concepto de realidad de Pachita existían por lo menos 3 niveles. 1. El nivel de los seres humanos cotidianos. 2. El nivel de los protectores, como el mismo Cuauhtémoc. 3. El nivel del Padre Supremo, que comandaba a los otros 2 niveles. Dentro de este concepto de realidad, Pachita también incorporaba la existencia de otro ser que llamaba muerte. Este aparecía y se manifestaba cuando alguno de los enfermos era diagnosticado como incurable. La aparición de la muerte, como ser específico, muchas veces estaba acompañada de ruidos o palabras que salían de la misma boca de Pachita. En ocasiones, nos cuenta Jacobo, oía a Pachita mencionar el nombre del profeta Elías como guía de su linaje. En otras oía hablar acerca de otros seres míticos que parecían tener un contacto muy cercano con el linaje de Pachita. De nuevo, Elías. De nuevo, Dios. De nuevo, la conjugación de culturas, mixtura de culturas. De nuevo, esas visiones, esas realizaciones que yo creo, y lo digo con todo el respeto, que son formas que tenemos nosotros mismos al conectarnos para entender lo que estamos haciendo, pero que en realidad para mí son energías. ¿Tengo algún problema en aceptar que fueran esos? No, ninguno. Yo siempre y cuando se entre en libertad y sea igual un dios hindú, un dios musulmán, un avatar budista, hindú,
un ángel llamado Ángel, que ves la descripción de Manuel Swedenborg del cielo de los infiernos, un dios maya, azteca, tolteca, me da lo mismo, a mí me da lo mismo, siempre y cuando entendamos que hay una conexión universal en eso y que no son excluyentes y que son formas culturales de aparición, de visión, de contacto, que yo no tengo duda de que existen como tal, pero que nosotros, creo, visualizamos así para poder entenderlo. Necesitamos conceptualizar, incluso cuando entramos en el terreno espiritual, el ser humano necesita contextualizar. Pero hay más allá de la contextualización, del concepto. Yo creo que tiene que haber algo más. Y siempre y cuando sea entrando en libertad, saliendo en libertad, que no sea exclusivo, el mío es mejor que el tuyo, porque ese es el gran error que cometemos. Yo creo que en el estudio de todo, lo mío mejor que lo tuyo, ahí es cuando se genera una confusión grandísima. En ocasiones oí a Pachita mencionar el nombre del profeta Elías como guía de su linaje. En otras oí hablar acerca de otros seres míticos que parecían tener un contacto muy cercano con el linaje de Pachita. Paralelo al concepto de realidad descrito, Pachita defendía un proceso de desarrollo de la conciencia que a continuación quiero describir, nos cuenta Jacobo. Pachita consideraba que en el mundo existían por lo menos dos fuerzas o poderes fundamentales que en ocasiones se enfrentaban en batallas mortales y terribles, la luz y la oscuridad. La luz era para Pachita sinónimo de amor, de oración, de curación, de buenas intenciones, de trabajo sano. La oscuridad, en cambio, era muerte, degeneración, engaño, trabajos sucios, trabajos diabólicos y brujerías. Pachita hablaba de la existencia de enfermedades provocadas por daños. Los daños eran brujerías causadas por hechiceros que eran pagados para realizar trabajos de maldad en otros seres humanos. Los daños eran reconocidos por Pachita por un olor característico o una actitud también característica. Cuando un daño era detectado, Pachita anunciaba que el siguiente paciente era un paciente de daño y que, por lo tanto, debían tomarse precauciones adecuadas para trabajar e intervenir quirúrgicamente en este tipo de pacientes. Generalmente, cuando se anunciaba un daño, se hacían cadenas de protección en las que los colaboradores se tomaban las manos y formaban un círculo alrededor del campo operatorio. En otras ocasiones, algunos colaboradores lanzaban al aire un líquido balsámico que, según ellos, mantenía alejados a los pacientes de las presencias negativas que querían afectarlos. El desarrollo de la conciencia, para Pachita y su linaje, implicaba vencer la oscuridad y fortalecer la luz. Según ella, todos los seres tenían como motivo primordial la búsqueda de la luz, y esta motivación hacía que todos los seres tuvieran conductas dirigidas al logro de estados positivos de amor y de sana relación con sus prójimos. De esta forma, el concepto de desarrollo de la conciencia que defendía Pachita implicaba la existencia de un centro esencial luminoso en cada ser humano y la necesidad de activar ese centro, eso es viajar al interior, al reino de Dios está en ti, oponiéndose a cualquier barrera que dificultara la manifestación del mismo. Pachita consideraba que el arma más poderosa era el amor y la luz, y que no importaba la aparente actitud destructiva de algún ser, éste siempre viajaba en busca de luz. La doctrina de Pachita era, pues, la de acrecentar los estados luminosos y la de trabajar en pos de una mayor existencia de luz y un amor en el mundo. Y mayor amor en el mundo. En este sentido, yo, nos cuenta Jacobo, asistí a por lo menos 5 operaciones quirúrgicas en las que del cuerpo de los pacientes eran extraídos objetos y animales que representaban la materialización de los daños. A esos objetos o animales se les trataba en una forma muy especial. Pachita decía que después de ejecutar una operación de extracción de daños, por la noche se establecía una lucha mortal entre ella misma y el causante del daño, que aparecía para tratar de recuperar el poder perdido sobre su paciente. Recuerdo el caso de un niño de aproximadamente 7 años de edad que fue operado en la clínica de Pachita, en Parral, de un daño localizado cerca del corazón. Este niño apareció acompañado de su madre, la cual se quejaba de la mala conducta, actitudes destructivas y lenguaje obsceno de su hijo. Al estar en presencia de Pachita y después de ser diagnosticado como de enfermedad por daño, Pachita decidió operarlo al día siguiente.
El niño llegó a la clínica con su madre. Se sentaron a hacer antesala. En determinado momento, una de las camionetas que estaba estacionada cerca de la clínica perdió inesperadamente el freno de mano y empezó a rodar en dirección hacia donde estaba el niño. Un instante antes de que el vehículo lo alcanzara, alguien salvó al pequeño, quien inmediatamente fue introducido al quirófano para ser intervenido. Recuerdo que este niño fue llevado a rastras a la mesa de operaciones y acostado en ella en contra de su voluntad. Después de que Pachita pidió paz para el pequeño, la entidad que ocupaba el cuerpo del niño contestó que jamás lo dejaría. Pachita esgrimió el cuchillo de monte contra el pequeño, quien con voz ronca contestó que no le afectaban las amenazas. Cuando el cuchillo estaba a punto de ser introducido, el niño empezó a gritar pidiendo auxilio. Pachita abrió el pecho, extrajo un objeto rectangular de color negro carbón y enseguida cerró la herida. En ese momento el paciente comenzó a llorar. Pachita lo tomó en sus brazos y le dijo que por fin había recuperado su ser íntegro y que ya nadie le molestaría más. El niño fue entregado a la madre, la que varios días después se presentó diciendo que su hijo estaba totalmente transformado. Se había convertido en un niño normal, sin alteraciones conductuales, sin actitudes agresivas y que utilizaba el lenguaje que correspondía a su edad. Este caso, como muchos otros que pude atestiguar, nos cuenta Jacobo, indican que Pachita tenía control sobre mecanismos que se manifestaban en formas objetivas y materiales, como por ejemplo los objetos localizados en el interior del cuerpo de sus pacientes. Es evidente que estos mecanismos afectan en grado sumo la conducta del hombre y, sin embargo, resultan todavía desconocidos para la ciencia. El caso de Pachita es un caso no especial dentro de los especiales. Yo creo que es un caso único. Es complicadísimo que la ciencia acepte esto, pero no es el caso de Jacobo. Ha estado Jacobo, hasta Jodorowsky, hasta Cifredo. Han estado muchos que han visto estas cosas. Pachita es considerada, y con razón, como una de las mujeres más extraordinarias de todos los tiempos. Su capacidad curativa, su manejo de la realidad y su control sobre los niveles de realidad alternos difícilmente serán superados. Un intento de explicación de lo que Pachita hacía es necesario, aunque de antemano sabemos que tal intento está destinado al fracaso, porque los fenómenos que se manifestaban a través de ella son demasiado complejos o inadmisibles para nuestra mente y desconocidos como para poder ser integrados en una concepción científica o lógica adecuada. La inexistencia de esta concepción, sin embargo, no es un argumento suficiente para invalidar las observaciones realizadas en Pachita, las cuales han sido verificadas no solamente por Jacobo, sino por otras personas que han estado en contacto con esta mujer. Pachita era capaz de modificar la realidad en un grado total. Era capaz de afectar campos energéticos, organizaciones corporales, tejidos y mecanismos fisiológicos, sobre los que ejercía un poder de transformación. ¿Cómo y a través de qué medios se realizaban estas maniobras? Es imposible saberlo. Probablemente Pachita tenía la capacidad de visualizar un determinado acontecimiento quirúrgico y bastaba esta creación mental para que el acontecimiento ocurriera en la realidad. Si esto es así, Pachita, de alguna manera, conocía las leyes de organización del espacio y la materia y las relaciones que existían entre estas leyes y sus propios procesos psíquicos. Esta posibilidad es una de tantas tentaciones de racionalización del proceso que ocurría siempre que Pachita trabajaba con sus pacientes. En un sentido, recuerdo que en una ocasión apareció en el quirófano un muchacho delgado, triste, débil, con la piel violácea, lo que fue reconocido inmediatamente como manifestación de problemas circulatorios intensos. Pachita invitó al joven a acostarse en la mesa de operaciones y sin mayor preámbulo, abrió el pecho con un cuchillo de monte, cortó después las costillas e introdujo el cuchillo extrayendo el corazón, todavía conectado con la aorta y con las otras derivaciones venosas. Palpitante, lo colocó a un lado de la terrible incisión sobre el pecho del paciente. Durante esta operación, yo trabajaba junto a Pachita y al observar el corazón latiendo fuera del cuerpo que allí yacía, me impresioné a tal grado que repetí varias veces en voz alta: «Dios mío, Dios mío, Dios mío».
Ante esta manifestación de asombro, Pachita ladeó la cabeza y, llamando a uno de sus colaboradores, le dijo al oído, pero con suficiente intensidad como para que yo pudiese oírla: Jacobo todavía no es uno de los nuestros. En efecto, Jacobo todavía no aceptaba lo que estaba sucediendo ante sus ojos como una realidad cotidiana y posible, sino que aún tenía la concepción de que aquello era extraordinario e imposible desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología contemporáneas. Esta experiencia me hizo comprender y me permitió asomarme un instante al mundo de Pachita, en el cual la realidad milagrosa resultaba cotidiana y la idea más extraordinaria era convertida inmediatamente en realidad fática, a través de un mecanismo totalmente desconocido para mí. La misma sensación de imposibilidad y asombro ante lo que veía me ocurrió durante las operaciones que Pachita realizó a una niña de 13 años que había sido descerebrada durante una intervención practicada en un hospital de la Ciudad de México. La niña era prácticamente un vegetal, no controlaba esfínteres, no hablaba, no caminaba, vivía en una silla de ruedas totalmente inválida. Pachita realizó en ella alrededor de 10 operaciones, tratando de reconstruir la masa encefálica que había sido destruida por sobredosis de anestesia. Asistí a 4 de esas operaciones, en las que Pachita abría el cráneo, dejando al descubierto la corteza cerebral para luego con un cuchillo cortar un pedazo del cerebro. Después materializaba tejido cerebral para introducirlo en el lugar del dañado que previamente había extraído. Las heridas ocasionadas en cada una de las operaciones las cerraba utilizando un procedimiento energético que consistía en colocar las manos sobre la herida y concentrarse en las palmas, como si éstas irradiaran una energía especial. Y aquí quiero hacer una paradita antes de continuar, porque obviamente esto es impactante, no, es lo siguiente. Y uno piensa, ¿de verdad Jacobo tendría algún interés como psicólogo que era en entrar en estas cosas y contarnos mentiras tras mentiras a este nivel? Pues yo creo que no. Que en el mundo esto existe, sí, pero es que no es el único que lo vio. Y aún así nos impacta. Yo cada vez que reviso esto me impacta. Pero quizá en esa energía que está dentro de nosotros y que no reconocemos como tal, radica esta magia, que es una, más que magia, una totalidad de reconocer que nosotros tenemos la capacidad del todo. Y del todo no es la lógica, del todo es la energía, la vibración. Yo lo llamo la eternidad. Cada 15 días la niña, acompañada de sus padres, volvía para control y ya no presentaba señales de infección o las alteraciones que generalmente suelen aparecer después de una intervención tan traumática. En lugar de ello demostraba una mejoría notable. Años más tarde tuve oportunidad de visitar a la paciente, a la niña, que se había convertido en una joven de 19 años. Pude observar que los procesos activados por las operaciones de Pachita, aunque parcialmente, tuvieron éxito, ya que la muchacha, si bien era capaz de controlar sus movimientos, tenía un vocabulario restringido, pero es que antes ni hablaba, entendía prácticamente todo lo que se le decía, comía por sí sola, manifestaba un estado de alegría constante y con ayuda podía caminar. Tales resultados muestran que lo que hacía Pachita tenía un efecto duradero y positivo en quienes iban a verla en busca de ayuda, alivio para sus desgracias. Pachita poseía un control casi absoluto sobre la materia y la energía. Una posible explicación de ese poder es que su conciencia estaba localizada en la fuente a partir de la cual se construye la realidad. Esta definición es magnífica, por lo menos a mí me lo parece. De alguna forma sabía cómo modificar esa fuente y por lo tanto las manifestaciones que de ella surgen. Según Pachita existe un nivel de uno mismo a partir del cual todo es posible y además lo es natural y directamente. Repito, según Pachita existe un nivel de uno mismo a partir del cual, o sea que todo lo tenemos, todo es posible y además lo es natural y directamente. Pachita me regañaba cuando en mi asombro yo parecía disociar su realidad de la realidad cotidiana. Parecía decirme que hasta que no aceptara como natural lo que ella hacía, no podría comprenderlo. Su comprensión era el hecho mismo.
No había que buscar mecanismos sofisticados ni funciones complejas, sino aceptar que cuando se llega a la fuente todo es posible mediante un acto simple de voluntad. Para Pachita, todo tenía conexión con la conciencia. Todo era consciencia. Bastaba el deseo de la mente, localizada en la fuente de la realidad para materializar el deseo. A Pachita le gustaba la teoría sintérgica. Cada vez que yo le transmitía las cogniciones de la misma, se regocijaba. Me alentaba a seguir pensando que existía una interacción entre campos de energía y que de ella provenía el mundo de nuestras imágenes visuales. Yo sentía que ella veía los campos y sus interacciones y que podía manejar su focalización no solamente con maestría, sino con la certeza que proviene de la evidencia. Es más, yo creo que nadie mejor que Pachita para ser un ejemplo de la teoría que a veces la explica un poquito así enredada, sintérgica de Jacobo Grinberg. La mente de Pachita estaba en unión con la mente de sus pacientes y colaboradores. No existe otra forma de entender su poder de conocimiento del otro, ni sus extraordinarias hazañas de diagnóstico. Según la teoría sintérgica, Pachita poseía un poder total de manejo de la focalización de su factor de direccionalidad, es decir, la fuente. Esto le permitía hacer aparecer su experiencia en cualquier localización sin tener que trasladarse a ella. Por otro lado, su manejo del campo cuántico de la red de espacio-tiempo le permitía materializar y desmaterializar objetos o trasladarlos como si para ella no existieran distancias o espacios de separación. En conclusión, Pachita fue uno de los más portentosos seres humanos que hayan existido. Su poder le permitía realizar hazañas increíbles. Era evidente que podía percibir la realidad desde una perspectiva a nivel tal que veía con claridad lo que para el resto permanece invisible. Esa capacidad de ver hacía que pudiese diagnosticar con una exactitud asombrosa diferentes dolencias y enfermedades. A partir de su conducta podemos deducir que existe un nivel de la realidad desde el cual es posible ver. Y hasta aquí este primer capítulo de Pachita. Para mañana entrar en más detalle en su genealogía, en su historia personal, en las diferentes modalidades que usaba, en cómo diagnosticaba, en las modalidades quirúrgicas, en el manejo del espacio y la materia, en la iniciación. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con Pachita, que es de shock, y hasta mañana.